Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana venimos dándote gracias, agradeciéndote por este nuevo día, Señor, una oportunidad más que tú nos das. Venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote, poniéndote en tus manos nuestras vidas, las de nuestras familias. Clamamos, Señor, para que seas tú cubriéndonos, guardándonos y protegiéndonos. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, esa sangre que nos limpia, nos purifica y santifica, y activamos los escuadrones del Dios Altísimo para que peleen en favor nuestro, para que hagan un cerco de protección alrededor nuestro, alrededor de todos y cada uno de los hermanos que están acá y cada uno de nuestros familiares. Te agradecemos por la oportunidad, por la bendición. Padre mío, prepara la tierra, que esta semilla que va a ser sembrada caiga en esa buena tierra, Señor, para que dé ese fruto que prevalezca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues ahora en apariencia se puede decir que estuvimos hablando o que se le cambió el tema, pero no. Realmente la base principal de esta enseñanza desde hace 8 días, el Señor es venciendo a la muerte prematura. Hace 8 días vimos exactamente lo que era aprendiendo a vencer la muerte. Sabemos que todos nosotros sabemos que Cristo Jesús vino a prometernos vida eterna. ¿Qué hay después de que este cuerpo físico regrese a la tierra? ¿Qué hay después de lo que este cuerpo físico, el espíritu salga de nuestro cuerpo, el alma también salga de nuestro cuerpo y se vaya a un lugar de eternidad? El alma está diseñada para ser eternamente, ya sea eternamente en la presencia de Dios o ya sea eternamente en la presencia del demonio, en ese lago de fuego. Sabemos perfectamente que el lago de fuego no está hecho para el ser humano. El lago de fuego está diseñado para el juicio de Satanás. Él no va a tener, él no tiene redención, él no tiene redención. Él puede copiar todo lo de Dios, él puede copiar la adoración, él puede copiar la enseñanza, él puede copiar todo lo de Dios. Él puede copiar la vida a través de la misma vida eh, este, tecnológica, a través de computadoras, a través de la inteligencia artificial. Él puede hacer todo ello. Lo único que verdaderamente no puede y no podrá cambiar o podrá hacer sería realmente copiar el amor. Él nunca podrá amar. Él nunca podrá amar. En primera, ellos no fueron diseñados para amar, sino para obedecer. Los ángeles fueron diseñados han sido diseñados para obedecer, no para amar, sino que realmente los que hemos sido diseñados para amar, y esa es la diferencia entre el ser humano y el ángel, y por eso somos más grandes que los ángeles en autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos esa parte del Todopoderoso. Cuando Yahweh dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, a esa parte en específica se refería a que aprenda y a que dé el amor por sí mismo, a que el amor se dé por sí mismo. Y el amor es lo que hace que este mundo siga girando. El amor es lo que es lo que realmente le da vida a todo lo que estaba muerto, como en el Valle de los Huesos Secos. Y como introducción, bueno, eso es lo que teníamos que visualizar. Realmente me gustaría que viéramos, aquí me equivoqué, no es el Génesis 10, es el Génesis. Vamos a ir poniendo aquí y a donde realmente se pueda. Es el Génesis 11. Acuérdense que estuvimos leyendo hace 8 días del Génesis 11, el Génesis 10 y el Génesis 11 acerca de la descendencia de Noé. Quiero darles una lectura rápida en lo que es la Biblia. Dios habla hoy. Es una nueva versión, hoy vamos a utilizar esta versión. Dios habla hoy, Dios habla, y dice, vamos a leerlo, dice los descendientes de Noé. Dice, estos son los descendientes de
Noé, Sem, Cam y Yafet. Los hijos de Noé, dice, después del diluvio que tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magod, y bueno, así vamos todos, vamos leyendo, nos vamos dando cuenta, los hijos de Gomer fueron tal, los hijos, dice, estos fueron los descendientes de Jafet, lo va a leer José. Estos fueron los descendientes de Jafet, que fueron poblaron las costas cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Put y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Sapta, Rahama y Sapteca. Los hijos de Rahama fueron Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, el primer hombre poderoso de la tierra. Nimrod, por la voluntad del Señor, fue un gran cazador. De ahí viene el dicho igual a Nimrod, que por la voluntad del Señor fue un gran cazador. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calné, en la región de Sinar. De esta región salió Asur, que construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Ir, y la gran ciudad de Resén, que está entre Nínive y Kelá. De Misraín descienden los ludeos, los anameos, los leavitas, los natuitas, los patruceos, los casluitas y los captoritas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo, y de Het, de Canaán. Descienden los jebuseos, amorreos, jergueseos, heveos, araseos, cineos, arvadeos, semareos y amateos. Después todos los clanes cananeos se dispersaron. El territorio de los cananeos llegó a extenderse en dirección a la región de Gerar, desde la ciudad de Sidón hasta el pueblo de Gaza, y en dirección de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta el pueblo de Lesa. Estos fueron los descendientes de Cam, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Sem, que fue el hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Todos los hijos de Eber fueron descendientes de Sem. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arphaxad fue el padre de Selah y Selah fue el padre de Eber. Después de Eber tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba Pelet, porque en su tiempo la gente de la tierra se dividió y el hermano de Pelet se llamaba Joktan. Joktan fue el padre de Almadá, Seleb, Hazar, Mabet, Gerar, Hadarán, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobá. Todos estos fueron hijos de Joktan y vivieron en las tierras que se extienden desde la región de Mesa hasta la de Sefar, que es la región montañosa del oriente. Estos fueron los descendientes de Sem, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus diferentes líneas de descendientes y sus territorios. Después del diluvio, se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo. Exacto. Y de ahí vamos a ir a lo que es Génesis 11, lo que son los descendientes de Terán, de lo que son desde el bueno, esto simplemente es ¿cómo se puede decir? Un resumen de lo que hace 8 días estuvimos leyendo. En el verso, desde el 10, podemos mirar y nos podemos dar cuenta, dice, a manera del repaso en Génesis 10 y 11 podría ser, pero sobre todo más en el 11, pudimos darnos cuenta que entre más permitimos que los procesos de vida ocurran de forma natural, es decir, sin adelantar los pasos en el tiempo, podemos aprender a tener dominio propio. Si nos damos cuenta en el capítulo 10,
vimos todos los descendientes y vemos todas las naciones que ellos formaron y vimos todas las comunidades que ellos, los clanes y todos los, cómo se fueron ellos dispersando por la tierra. Sin embargo, ¿por qué habla de Sem y no habla o sea, habla de toda la formación de los hijos de, de Canaán y de Jafet? Pero realmente nos damos cuenta la forma en cómo iban viviendo y vemos nosotros cómo ellos, era su herencia de ellos. Sin embargo, lo que es los descendientes de Sem, que lo volvemos a leer otra vez en el, en el capítulo 11, desde el verso 10, a manera de resumen, nos vamos dando cuenta cómo podemos aprender a tener dominio propio. Eso es lo importante, dominio propio en nuestros procesos naturales. Sí, desde el 10, en el 11. Los descendientes de Sem. Estos fueron los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arphaxad. Después de esto, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Viendo esto, yo me pongo a reflexionar, por ejemplo, de que en cada uno de estas personas que vivieron y nacieron, vivieron por muchos años, si podemos darnos cuenta, aquí habla de la persona que viene siendo el primogénito y no habla de la demás descendencia. Vemos la importancia que tenía el primogénito en ese tiempo. Así es. Después de esto, No, y no nada más en ese tiempo, sino en este tiempo también tiene mucha importancia el primogénito, sea hombre, sea mujer. ¿Por qué? Porque realmente es el primogénito es al que el diablo quiere quitar, porque el primogénito es de Dios. Exactamente. Arphaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Selah. Después de esto, Arphaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Selah tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. Después de esto, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Después de esto, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Después de esto, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serú. Después de esto, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Serú tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor. Después de esto, Serú vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Terah. Después de esto, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Terah tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nahor y Harán. ¿Continúa? No, bueno, sí, continúa. Los descendientes de Terah. Estos son los descendientes de Terah, que fue el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldea, antes que su padre Terah murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, quien era hija de Harán y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Tarat salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí y Terad murió en Harán a la edad de 205 años. Bueno, como nosotros pudimos ver, la mayoría de estas personas, ¿por qué de la descendencia de Sem? Porque Sem tenía, como lo manejan, él era el primogénito de Noé, y sobre cada primogénito se vino la descendencia hasta Abraham. ¿Para qué? Para verdaderamente tener un pacto con
con una nueva nación, para crear el nuevo nacimiento de lo que es la tierra de Israel, en donde iba a venir nuestro Salvador del mundo, Jesucristo. Pero realmente podemos aquí mirar algo tan claro. Noé tuvo paciencia para elaborar, para construir una barca. Y esa paciencia se la heredó tu hijo Sem. Y nosotros podemos ver que cuando nosotros podemos tener elaboración como la paz en el corazón y saber esperar, nos permite alargar nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conceptualizar las cosas. A veces nos preocupamos por la nada y de la nada. Nuestro corazón está equívoco. Y entonces nosotros ya no tenemos verdaderamente esa paz, esos frutos del Espíritu Santo. Y entonces empezamos a crear muerte prematura. Más adelante vamos a mirar un poquito acerca de eso. Pero dice, así que a pesar de vivir en un mundo caótico, podemos establecer la vida en nuestro ser. ¿A través de cómo? A través de aprender a vivir de una manera pacífica, aprender a esperar los tiempos, no adelantarnos. Y una manera de que el demonio tiene para adelantar los procesos es a través de lo que es el acto sexual, a través de traer esa corrupción a los niños. Por eso nosotros vemos que hay mucha muerte, que hay mucha violación a los pequeños. Por eso nosotros miramos y observamos la violación en cada uno de los pequeñitos, que verdaderamente eso es horrible, pero es una manera de implantar la muerte a través de lo que es el acto sexual. Porque cuando tú levantas a través de tocar incorrectamente a un niño, a través de violar a un niño, tú le estás metiendo, o la persona está metiéndole la muerte, le está metiendo verdaderamente, adelantando un proceso demasiado tiempo, porque como aquí dice, tenía que 100 años, 70 años, algunos 30, porque ya estaban adelantándose en los procesos sexuales. Eso de adelantar los procesos sexuales, en verdad, daña mucho. Y muchas mujeres me pueden decir, bueno, pastora, pero ¿acaso yo voy a ser mamá ya tan grande si el proceso de fecundidad o el proceso de ser fértil en una mujer oscila entre los 20, desde el momento en que la mujer empieza a tener su periodo menstrual, en ese tiempo ya empieza a tener una fertilidad? Sí, pero científicamente, biológicamente, para una mujer, lo correcto, donde todas las proteínas, donde todo el calcio, donde toda la madurez está correcto para ser madre por primera vez, para ser madre por primera vez, oscila entre los 25 a los 35 años de edad. O sea que si tú fuiste madre a los 17, a los 20, tú adelantaste procesos. Tú adelantaste muchos procesos y eso te trajo muerte prematura a tu vida. Imaginemos. Y el varón, para tener un primer hijo, aproximadamente, biológicamente, estudios científicos lo han demostrado, que para mantener su primer hijo oscila desde los 30 a los 40, el primer hijo. O sea que adelantamos procesos algunos de nosotros. ¿Algunos o la mayoría? En un 90-99% se han adelantado los procesos. Sí. Se han adelantado los procesos. Y eso nos hace llegar a lo que, por eso dice, tenemos que aprender a vivir en este mundo tan caótico, tan lleno de adelanto de procesos, establecer vida en nuestra vida. Pero aquí dice, ¿cómo podemos conceptualizar
o cómo podemos definir el concepto de muerte prematura. Fíjense lo que dicen los estudios sociológicos. En términos médicos, se le conoce muerte prematura cuando una persona muere antes de los 65 años. Que a mí una vez el Señor, estando orando por una persona que ya estaba desahuciada porque estaba muy mal, porque tenía cirrosis, una persona de Monterrey, el Señor me dijo, hay muerte prematura, va a haber muerte prematura sobre él si no se pone a orar, si no se ponen a arrepentirse. Y le dije, pero ya tiene tantos años. Y dice, si tú mueres un día antes de lo que yo establecí, es muerte prematura. Ay, un día antes de lo que él estableció, es muerte prematura. Médicamente se conoce que pasando los 65 años, pero si Dios estableció que tú vas a vivir 93 años, un ejemplo, si de la voluntad de Dios dijo, desde el momento en que Él te concibió, desde el momento en que Él dio el soplo de vida en el vientre de tu madre, dijo, esta persona va a nacer tal día y va a morir tal día, 93 años, con 11 meses, con 5 días. Un ejemplo, son ejemplos, porque Él es el único que destina esto. Se va a retirar porque a tal edad va a hacer esto, a tal edad va a hacer esto, porque este es mi plan así, porque este es mi plan acá. Y este muere a los 92 y medio, fue muerte prematura. Sin embargo, en el mundo lo podemos ver como normal. Digo, ya estaba ya viejito. estaba viejito, ya era ya tiempo. estaba viejita. Era tiempo. Ya tenía 92, ya estaba robando oxígeno. Eso es lo que mucha gente dice. Sí. No, pues ya los viejitos ya están robando oxígeno. ¿Qué pasó en el COVID? ¿Quiénes fueron los primeros en morir en España? Y ahí realmente les estaban matando a través de sus oxígenos, a través de sus procedimientos equívocos y erróneos. ¿Ok? Dice, según las estadísticas, cerca de 6.5 millones de personas mueren prematuramente, de acuerdo a sus estándares de 65 años. Pero yo puedo desasegurar que son más. Porque si el Señor a mí me hizo entender y a mí me hizo saber que si una persona moría un día antes de lo establecido por Dios, Él lo tomaba como muerte prematura, porque posiblemente un día después, a lo mejor ese día venía a los pies completamente de Cristo y se arrepentía completamente. Para los planes de Dios era que fuera al cielo eternamente. Qué tremenda situación, ¿verdad? ¿Cuántos podemos aceptar la muerte prematura? ¿Cuántos aceptamos la muerte prematura? Pues si es la voluntad de Dios que yo me muera, hermana, pues ¿qué puedo yo hacer? ¿Seguro que es la voluntad de Dios? ¿Seguro? Yo te lo pregunto y te lo preguntaría 50,000 veces. Ponte a pensar porque posiblemente estamos pecando y más que pecando. Porque no es de Dios que tengas accidentes, porque no es de Dios que tengas enfermedades, porque no es de Dios que vayas prematuramente a un lugar donde Él no quiere que vayas. Pero a quién sí le importa que haya más de 6.5 millones de personas que mueren prematuramente en las estadísticas establecidas. Vamos a, ahora conjuntemos la situación de las estadísticas del cielo. Estas son las estadísticas generales de la data, de lo que es la Google, o el Google, o la inteligencia artificial. Pero realmente, de acuerdo a la inteligencia de Dios, de acuerdo a los archivos del Todopoderoso, dice, 6.5 millones de personas mueren prematuramente en todo el mundo cada año, lo que representa una muerte cada 5 segundos. ¿Y cuánta gente en el mundo lo dice bien claro? Que sea lo que Dios quiera.
Y Dios no quiere la muerte así. Claro que no. Dios no quiere la muerte de manera prematura. Dice, en España, eso es un caso simplemente, fallecen, en España cada año fallecen prematuramente cerca de 40,000 personas por año. ¡Wow! En México, ¿cuántos morirán? Y más cuando agarran y levantan sus altares a la muerte. Cuando van y se pactan con la muerte, con esas dichosas que van y que, ay, es que créele a la muerte, créele que ponle su copita y ponle su cigarrito, que es verdaderamente muy milagrosa. Milagrosa, changos, ¿qué? Mentira. Mentira del diablo. Es buena para cargarte. Es buena para cargarte y para hacerte pactar contigo. Te pacta la vida, te roba la vida, te dice, decía, le dijo Yahweh a Caín, el mal te está acechando, pero tú puedes dominarlo. ¿Y cómo lo puedo dominar? Vamos a mirar. ¿Qué consecuencias tiene la muerte prematura? Los estudios sociológicos muestran que existen varias consecuencias de tener muerte prematura. Pero vamos a regresar un poquito acá, acerca de la muerte prematura. Vamos a leer Deuteronomio 28 y Éxodo 26. A ver, primero vamos a leer Deuteronomio 28. ¿No? 28 todo. ¿Todo? Un 68 versículos. Sí. Y empezaríamos desde el 15. O 15. Porque esto, todo, más adelante vamos a verlos, pero el Señor me mandó a antes de continuar. Consecuencias de la desobediencia. Ahí está. ¿Cómo podemos definir el concepto de muerte prematura? Esto lo vamos a poner como base, como fundación a esta enseñanza. Así como hace 8 días pusimos Génesis 11, hoy vamos a poner Deuteronomio 28 y creo que Éxodo y tanto. No me acuerdo bien. No logro escuchar bien. Perdón. Consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28 dice la palabra en el versículo 15 en adelante. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos. Oye, no, me dijiste qué versión. La que Dios habla hoy. Sí, no hay problema. Perfecto. Seguimos con la Dios habla hoy. Perdón. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Serán malditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas y de tus ovejas, y de todos tus animales. Y maldito serás tú en todo lo que hagas. El Señor te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas. Y en muy poco tiempo te destruirán por completo por haberlo abandonado con tus malas acciones. El Señor te enviará una peste que acabará contigo en el país que vas a ocupar. Muerte prematura. También te enviará epidemias mortales. Muerte prematura. Fiebres malignas. Muerte prematura. Inflamaciones. Muerte prematura. Calor sofocante. Muerte prematura. Momentos ahí. ¿Cómo está el clima ahora? Algo fuerte, ¿verdad? Sequías y plagas. Muerte prematura. Sobre tus trigales. Epidemias que te perseguirán hasta destruirte. Muerte prematura. Allá arriba el cielo te negará su lluvia. Muerte prematura. Cuando decimos, es que no ha llovido. Será necesario que vengamos a los pies de Cristo a humillarnos porque no le hemos obedecido.
Pero ¿qué hace la gente del mundo? ¿Qué hacíamos cuando estábamos en el mundo? No, pero el problema aquí no es la gente del mundo, José. Aquí el problema es los que ya conocemos a Dios. Pues sí. Los que decimos que amamos a Dios, pero aún tenemos este tipo de muerte prematura, porque vemos noticias o vemos cosas tremendas y no venimos al arrepentimiento genuino y no pedimos perdón. Ay, pero ¿qué va a ser mi oración? Dice la palabra en Ezequiel, busqué uno que se levantara en la brecha. Uno. Uno es uno. Uno es Alma Jiménez. Uno es José Ramírez. Y uno es, aquí voy leyendo cada uno. Este es el uno. ¿Pero qué hacemos los del mundo? ¿O qué hace el mundo? Van y sacan sus estatuas, las pasean por todos lados. O sea, pactan más. Supuestamente que para que llueva. Hay más pacto. Hay más confusión. Muerte prematura. Continuamos. Más engaño, más mentira. Más engaño, más muerte prematura. Muerte trae muerte. Eso es como vamos a definir, dice el Señor, ustedes pueden definir la muerte prematura con los conceptos médicos, pero yo les voy a definir cómo es la muerte prematura en mis conceptos. Gloria a Dios. Epidemias que te perseguirán hasta destruirte. Allá arriba el cielo te negará su lluvia y acá abajo la tierra te negará sus frutos. Si no hay alimentos, si no hay lluvia, no hay alimentos, y si no hay alimentos, hay muerte prematura. Hay hambrunas. Hay desnutrición, y cuando hay desnutrición, pues se muere. El Señor hará caer sobre ti polvo y arena en vez de lluvia, hasta que seas destruido. ¿Qué sucede en los desiertos? ¿Qué es lo que hay? Polvo y arena. Puro polvo y muerte prematura. Y se dice que millones de años antes o tiempos atrás, en donde son los mayores desiertos, ahí había agua. Ahí había agua. Era mar, era agua. El Señor hará caer sobre ti polvo y arena en vez de lluvia, hasta que seas destruido y aplastado por tus enemigos. Avanzarás contra ellos en formación ordenada, pero huirás de ellos en completo desorden, y serás motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Las aves y las fieras devorarán tu cadáver sin que nadie las espante. El Señor te hará sufrir con llagas como a los egipcios, y con tumores, sarna y tiña, y no podrás curarte de estas enfermedades. Fíjense que todo esto, viendo esto referente a los tumores, sarna, tiña, todas esas cosas, todo esto viene por la desobediencia al Señor. Así es. Por estar en pecado, por no obedecer sus mandamientos. ¿Cuánta revelación tiene la palabra? Dice, y no podrás curarte de estas enfermedades. ¿Cuánta gente va a los doctores, les dan medicina y no hay cura? No hay cura. Después van con porque los hay brujos juicio y hechiceros y es peor. Por eso cuando nosotros vemos situaciones difíciles, lo primerito que tenemos que ir antes de ir al médico, antes de hacer esto, antes de cualquier cosa, tenemos que ir a nuestro lugar secreto y decir, Señor, muéstrame. Perdón. Muéstrame cuál es el juicio aquí y perdóname. Si tú lo ves en tu vecino, si tú lo ves en tu familiar, si tú lo ves en las noticias, lo primerito que tenemos que ir a hacer es decir, Señor, muéstrame, para que mi granito de arena, para que mi clamor suba al cielo como olor fragante y el Señor empiece a romper ese juicio sobre esa población. Cuando nosotros lo hicimos esta semana acerca de cuando vimos la mortandad de las vacas allá en la parte de Tabasco y de Veracruz, yo luego, antes de estar juzgando, antes de sentirme San Lázaro o San Sabrá Dios quién, pues sí, o San Alma o San Sabrá Dios quién podrás tú ponerle, ponle el nombre que tú quieras. Realmente yo fui corriendo al Señor
y decirle, Padre mío, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué hemos pecado, Señor? Yo te pido perdón. Y el Señor, cuando yo le dije, yo te pido perdón, Él me dijo, sí, porque es juicio. Pídeme perdón porque es juicio. Y me empezó a mostrar. Pero Él no te va a mostrar si tú te estás, ay, no, es que ellos son los malos y yo la buena. Ellos son los pecadores y yo la correcta. Y podemos ver a No, través de la palabra cómo la mayoría de los profetas, a pesar de que ellos estaban bien delante de Dios, a pesar, siempre decían, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra el cielo, contra ti. Contra ti. Y perdónanos. Entonces, el hecho de que muchas veces pensemos o creamos que estamos bien, no nos da el derecho para juzgar ni para decir, ay, es que les está pasando eso porque son unos pecadores. Ay, es porque, miras, no dejan de adorar la muerte o los grupos, ¿no? Y aunque es verdad. Aunque sea verdad, pero simplemente tenemos que ir a humillarnos. Humillarnos y decir, perdónanos, Señor, porque somos un pueblo de labios impuros, somos un pueblo pecador, hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor. Y ahí el Señor empieza a mostrarnos verdaderamente la raíz y eso nos da gran estrategia para declarar verdaderamente la palabra, para activar ángeles que vengan a hacer. Ayer estuve viendo una película, wow, sumamente, la voy a poner a lo mejor en el Telegram, donde dice ángeles están a nuestro alrededor. Realmente es una chica que su mamá murió y por esa situación la mamá era cristiana, bien cristiana, y a ella le dan una beca, y por esa depresión, ella abrió puertas ahí en la misma universidad, y wow, de verdad que es impactante. Al final, ¿verdad? Al principio tú no logras entender la película porque es un filme un poco, yo creo, difícil, que te puede mostrar lo que es el área espiritual, angelical y demoníaca, pero hasta el final tú lo entiendes y yo me quedé impactada de verdad. Pero cuando tú vienes a tu lugar secreto, tú puedes visualizar el mundo espiritual y créanme que uno dice, wow, Señor, por eso dijo Pablo y dijo bien, y dijo Jesús, sobre mi iglesia, sobre ustedes, las puertas del Hades no prevalecen. Pero si nosotros dejamos zaguanes enteros, puertas abiertas a que entre a diestra y siniestra el chamuquero, Padre mío, ¿quiénes somos? Exactamente. Dice en el versículo 28, también te hará padecer locura. ¡Ah, esquizofrenia! Acuérdense de la situación cuando a mi niña yo les comentaba que como ella vino por ser producto de una violación, a ella estaba enfrentando, ella sin tener motivo, ni yo tampoco tuve pecado en ese sentido, sin embargo, por toda esta situación de procesos que no estaban correctos, hubo esquizofrenia y solo el Señor pudo liberarle. ¿Y cuántos de ustedes sufren de esquizofrenia? Eso que le llaman, es que tiene un carácter bipolar, así como dice una cosa, como dice la chimoltrufia, así como digo una cosa, digo la otra. Eso se llama esquizofrenia y locura. Así de simple. Ceguera y confusión. La ceguera física y espiritual es muerte prematura. Y andarás a tientas. Wow. Como el ciego en la oscuridad. Nada de lo que hagas te saldrá bien. Te verás siempre oprimido y explotado. Y nadie vendrá en tu ayuda. ¿Cuántas veces estamos pasando por una situación que no la vemos? No vemos la nuestra. Trabajamos y nada nos rinde. No funciona nada. No crecen nuestras finanzas. La vida es una vida miserable donde hay pleitos, riñas, contiendas, divisiones, tantas cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Por esta situación.
Y eso, los pleitos en la familia provocan muerte prematura. Porque es la muerte y la destrucción de la familia. Los divorcios son muerte prematura. Si tú has tenido un divorcio, hay parte en ti de muerte prematura. Espérate, te estás adelantando a la palabra. Ok, gracias, disculpen. Dice, te comprometerás para casarte. Ay, me adelanté. Pero otro se acostará con tu prometida. Dile al Espíritu Santo que me detenga. Señor, dale un poquito de paciencia. Llévala más despacio. Llévala, exacto, llévame más despacio. Va corriendo esta mujer. No, yo voy a la velocidad de él. Te comprometerás para casarte, pero otro se acostará con tu prometido. Aquí lo está hablando de un varón, pero sucede a la inversa. También otro se acostará, otra se acostará con tu prometido. Así es. Te construirás una casa, pero no llegarás a habitarla. Plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus frutos. Degollarán a tu toro delante de ti, pero no comerás de su carne. Wow. Te quitarán tu asno en tu propia cara y no te devolverán tus ovejas. Y no te lo devolverán. Belial es muerte prematura. Les he dicho que nosotros, desde que inició este año, desde que nosotros anunciamos el primer encuentro de varones, desde que se llevó, que fue aproximadamente como por septiembre, fue como por julio, en la época, julio, en la época que las hermanas Ulloa decidieron retirarse. En esa época el Señor me hablaba acerca del primer encuentro de varones. Desde esa época hasta el día de hoy seguimos peleando y agarrándonos del moco con Belial. Créanme, han sido unas guerras y siguen siendo guerras, hoy en la mañana todavía, ayer todavía, y yo no sé hasta cuándo, pero de que en el nombre de Jesús vencemos, porque vamos a vencer. Entonces, eso de que te quitan tu toro, ese capítulo, eso de los divorcios, como hablábamos acerca de que también es muerte prematura. Si en la familia hay cuestiones de herencia mal entendidas, cuando los padres no dejan en orden sus posiciones, sus testamentos, y eso fue muerte prematura y que trajo Belial. Sí, porque hay división entre la familia. No están en un acuerdo de quién van a recibir qué, y es donde empiezan los pleitos y que todo mundo quiere más, o todo mundo quiere quedarse con la herencia del difunto, cuando el difunto debía de haber desde un principio establecido qué y qué es para quién, para que a la mera hora muchos no van a estar de acuerdo, pero ya se tiene que hacer la voluntad del difunto. Por eso, hermanos y hermanas, pongamos atención y hagamos testamento antes de. Y la persona a la que se le entregan las cosas hagan sus cambios de escrituras antes de verdad, de verdad. ¿En dónde nos quedamos? Así. Ahí. Dice, te quitarán tu asno en tu propia cara y no te lo devolverán. Tus ovejas caerán en manos de tus enemigos y no habrá quien te ayude a rescatarlas. Ante tus propios ojos, tus hijos y tus hijas serán entregados a gente extranjera. Y a todas horas querrás volver a verlos, pero nada podrás hacer. Las cosechas de tu tierra y el fruto de todo tu trabajo se lo comerá la gente que nunca antes conociste. Y esa es una situación cuando tú vas y pides a prestado dinero a crédito. Esa de las cosechas y tu dinero es cuando tú realmente trabajas para el puro, para el puro interés, para pagar puro interés. Fíjense que. Y eso también es muerte prematura a tu economía.
Ahí en mi pueblo hay mucha gente que trabaja en el campo y desgraciadamente en el campo se paga un sueldo muy miserable, muy mal pagado es el campo. Bendiciones, mi hermana Leslie, que Dios le guarde. Así es. Les puedo decir que yo conozco mucha gente que ahí de mi pueblo que trabajan en el campo y yo trabajé en el campo y sé lo que se paga. Es un trabajo tan fuerte, tan duro, tan pesado Y tan mal y tan pagado. mal pagado. No lo valoran, no valoran No valoran el el trabajo. trabajo. Y yo miro cómo la gente, ah, especialmente aquellas familias donde tienen el padre que es un borracho, el fulano trabaja toda la semana, agarra el sueldo, el fin de semana, el viernes o el sábado se lo avienta de alcohol. Y ahí anda la pobre mujer el día lunes o martes yendo a la tienda a pedir prestado, A pedir que le dé pie. pedir que le fíen para el siguiente semana, este, pagar lo que ya se comieron, lo que ya debían. Y así nunca le rinde, así nunca van. Y eso es muerte prematura. Y no por nada, pero desgraciadamente mucha gente vive así. Y no es que sea malo, pero es una gente que no se puede dar el gusto No puede vivir en paz. de vivir en paz, de darse un viaje de una semana, de un mes o de días. No puede darse el gusto de comprarse zapatos nuevos, ropa lujosa o así por de un estilo, decirlo así. No se puede. Y yo lo puedo decir que nosotros en nuestro, éramos humildes y las únicas veces que nos compraban ropa nueva era para el día de las fiestas del pueblo. ¿En serio? Quizás nos compraban de vez en cuando una que otra mudita, pero cuando verdaderamente nos compraban ropa nueva, era para el día de la fiesta del pueblo. 3, 4 mudas, una para cada día. Pero así es cuando estás pasando por esta situación de miseria y de pobreza. Así es. Seguimos, porque estamos Continuamos. sacando, por eso dijo el Señor, ustedes mostraron y van a mostrar su situación de cuestiones sociológicas, psicológicas, de médicos, pero yo les voy a mostrar mi manera, cómo es muerte prematura y qué lo causa. Dice, cuando veas todas estas cosas, te volverás loco. El Señor te hará sufrir con llagas malignas en las rodillas y en los muslos y en todo el cuerpo, sin que puedas ser curado. ¿Cuánta gente hay así que tiene enfermedades, que tiene cierto tipo de situaciones que por más que utilizan medicina, por más que utilizan algo para curarse, no encuentran la solución? Y muchas veces, yo se los puedo decir por experiencia, que Wow, qué tremenda situación. Hay que orar por él para que Dios le abra el entendimiento y pueda comprender que prácticamente su trabajo tiene que tenerle valor y que venga a los pies de Cristo también, que realmente acepte al Señor. Mucha gente cree que verdaderamente el dar el diezmo y la ofrenda es para mal, pero realmente Dios no necesita nuestro dinero. La iglesia no, tampoco necesita nuestro dinero. Los templos tampoco, porque nos podemos ir a congregar debajo de un puente y ahí ya no estamos bien. O si no, ahorita con la tecnología. o debajo de un árbol. O debajo de un puente, debajo de un árbol. O simplemente a través de la tecnología, simplemente estar ahí en tu casa, hacer la primera iglesia. No, no tenían grandes edificios, eran en las casas donde se estudiaba la palabra, era en la casa donde se estudiaba la palabra y el padre era el que leía la carta y ahí estudiaban y ahí oraban y ahí hacían todo. O sea, no había necesidad de grandes edificios.
A la fecha, no necesitamos grandes edificios. O sea que Dios no necesita tus diezmos, pero tú sí necesitas limpiarte de toda esta muerte prematura a tus finanzas. Fíjense que desgraciadamente la creencia que hay ahí en mi pueblo, no sé si eso sucede en otras partes, pero lo puedo decir o deducir por mi familia, de que cuando, cuando estás pasando en una situación, una enfermedad, un problema así, luego, oh, ya te hicieron brujería. Oh, sí, en todos lados. Ya No, tienes, y es que sí. ya, ya, ya te hicieron brujería. Pero fíjate que si podemos ver aquí cómo está la palabra, José, pero yo en oración he descubierto que para muchos de los casos, en un 80%, sí les hace brujería a los hermanos. bueno, pero Perdón, perdón. también podemos ver que sí hay eso, sí lo hay, pero también puede ser que sea de parte del Señor que esté permitiendo que todo Por eso te esto lo digo, venga en un 80%. por causa de la desobediencia y del pecado de la familia. Le hacen brujería porque hay, y esa brujería le cae a la persona porque hay puerta abierta. Y hay puerta abierta porque no está viviendo en santidad. Continuamos. Continuamos. Perdón. El Señor hará que a ti y a tu rey se los lleven a una nación que ni tú ni tus padres conocieron. Ahí tendrás que servir a otros dioses, hechos de madera y de piedra, y serás motivo de horror, de refrán y de burla en todos los pueblos donde te lleve el Señor. Sembrarás mucha semilla, pero recogerás poco fruto, porque la langosta lo devorará. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás su vino, ni recogerás sus uvas, porque los gusanos acabarán con todo. Tendrás olivos en toda tu tierra, pero no te perfumarás con su aceite, porque las aceitunas se caerán solas. Tendrás hijos e hijas, pero no estarán contigo, porque serán llevados cautivos a otros países. Todos los árboles y los frutos de tu tierra serán destruidos por la langosta. Los extranjeros que vivan en tu país se harán más y más poderosos, mientras que tú perderás más y más tu poder. Perdemos autoridad. Por eso nosotros miramos que oramos y no sucede nada. Qué raro, oraste y no pasó nada. Y por eso nosotros nos equivocamos cuando decimos, ay, es que es el ungidísimo, a él sí oró y realmente y Dios lo escuchó. Se me hace que él necesita. No, que no te das cuenta que posiblemente esta persona está viviendo más en santidad y tú no. O realmente a lo mejor ha cerrado puertas, ha peleado fuertemente y a lo mejor a ti te falta todavía. Volvemos a repetir esos 3 versos, los últimos 3. Por favor. Los extranjeros que vivan en tu país se harán más y más poderosos. ¿Qué está sucediendo con esa coreana y con esos rusos? Con esos españoles que llegan, que están ahí con sus TikToks, con su YouTube. Mientras que tú perderás más y más tu poder. Ellos podrán hacerte préstamos y tú, por el contrario, no tendrás nada que prestar. Eso es muerte prematura. Viviendo tú en tu propio territorio y viene gente y se apodera y se llenan mejor que tú. Y esto lo estamos viendo. Esto lo estamos viendo con personas que ahorita realmente hay una mujer que tiene 5 años en México, no sabía, es una coreana, tiene 5 años en México, es del mundo, obvio, y realmente está teniendo
Gran economía, hasta empresas ya está poniendo. Ella y un coreano. Ella y un coreano están ahí poniendo, wow. Ellos podrán hacerte préstamos y tú, por el contrario, no tendrás nada que prestar. Los primeros lugares serán para ellos y para ti los últimos. Imagínate. ¿Pero por qué? Por no venir a los pies de Cristo. Por permitir la muerte prematura. Esas son muchas de las causas que tú puedes estar mirando y que tú puedes estar teniendo. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo, porque no quisiste obedecer al Señor tu Dios, ni cumplir los mandamientos y leyes ordenados por Él. Estas cosas serán una prueba contundente contra ti y tu descendencia para siempre, por no haber adorado al Señor tu Dios con alegría y sinceridad. Cuando, tan, cuando tantos bienes te había dado, tendrás que servir a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Sufrirás hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miserias. El Señor te hará sufrir una dura esclavitud hasta que seas destruido. Desde el país más lejano del mundo, el Señor lanzará contra ti con la rapidez de un águila en vuelo, una nación cuya lengua no entiendes. Gente de aspecto feroz que no respetará a los ancianos, ni tendrá compasión de los niños. Se comerá las crías de tu ganado y los frutos de tu tierra, hasta arruinarte. No te dejará trigo, ni vino, ni aceite, ni las crías de tus vacas, ni de tus ovejas, y morirás de hambre. Ahí estamos, mis hermanos. Esas son algunas cosas, eso realmente, o sea, realmente eso es algo que está sucediendo ya. No sucede, porque a veces nosotros vemos, a veces yo veo noticias a través del YouTube que no, que hay cosas buenas, que México que va a levantar, y que, por ejemplo, cómo traían antes la situación de que iban a abrir lo que era la aerolínea, la nueva, la que estaba, hombre, ¿cómo se llama? Obrador, que este hombre iba a traer la aerolínea, no, ¿cómo se llama? Mexicana de aviación, y que no, que iba a ser un excelente, y que bla, 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 y que bla, 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 y que no iba a ser, y que iba a ser más barata, y que wow, y que sorprendente, y pues nosotros nos emocionamos como mexicanos, ¿verdad? Pero como dice aquí, alguien llegó y se tragó esas inversiones. Los aviones, American Airlines le hizo gran daño a Mexicana de Aviación. Las compañías que no tienen la competencia leal, Justa, así es, son las que están poniendo trabas y pero. Y está tremendo y no ha podido despegar. Y quién sabe si despegue. Porque los aviones que tenía rentados ya no se los extendieron. Ya no se los extendieron, se los dejaron. Y ahora lo que están esperando son los aviones que vienen de Brasil. Que les van pero están vendiendo más. Sí, pero se los vendieron a un precio más elevado de lo que realmente valen esos aviones. Ahí sí no sé. Yo lo escuché el otro día y yo dije, wow, ahí está esta muerte prematura a la economía general del país. Wow, tremendo. Continuamos en el versículo 52, dice, rodeará todas tus ciudades y las atacará hasta que se derrumben las murallas más altas y fortificadas en que habías puesto tu confianza. Sí, rodeará y atacará todas las ciudades del país que te ha dado el Señor tu Dios.
Durante el ataque, enemigo a tus ciudades, será tanta tu hambre que te comerás a tus propios hijos. Tremendo. Los hijos y las hijas que el Señor tu Dios te dio. Esto es algo que sucede, esto es algo que sucede desde mucho tiempo atrás. Realmente antes, y yo creo que ahora, los hijos son tomados como mano de obra, barata, gratis, de la nada. Verdaderamente, yo recuerdo, ¿no? Que por ejemplo, mi abuelo no mandó a mi padre y a mis tíos a estudiar. ¿Por qué? Porque tenían que cosechar la tierra, porque tenían que sembrar la tierra sin pago y con un maltrato. Y aquí, como acabas de decir, te comerás a tus hijos. No serás capaz de amar a tus hijos. No serás capaz, o sea, a todo mundo le puedes dar, menos a los tuyos. Estas situaciones, por ejemplo, de que aquí hay mucho pleito porque les quitaron los permisos a venezolanos, a tanta gente, y les quitaron permisos. Y se enojaron con este señor Trump porque él dijo, va a haber residencia para la gente, va a haber no sé qué cómo le llaman ese papel, va a haber residencia para la gente que verdaderamente venga a invertir 5 millones de dólares. No, les están cobrando 5 millones de dólares por la residencia. Prácticamente. Si vienes inviertes o das 5 millones de dólares y te dan la residencia. En este tiempo mucha gente dijo, no, eso no va a funcionar. Y pues en apariencia parece que ya entraron como 1,000 personas que hicieron esto. Sin embargo, la administración pasada trajo a personas que les dieron permisos de trabajo y aparte de que les daban permiso de trabajo, les daban $1,500 por mes y casi por 6 meses los estuvieron manteniendo. Aquí de esta manera nosotros nos podemos percatar y podemos decir, bueno, Señor, como lo dice aquí el verso. ¿Puedes repetirlo, por favor, el verso? Cómo a veces el padre se come a sus hijos, como el gobierno se come a los suyos, que en lugar de hacer por los suyos, hace por otro mundo, por los de afuera y no por los de adentro. Esto es una cultura que se ha dado mucho en México. Esto es algo que se da mucho en otros países, que prefieren quedar bien con los de afuera y con los de adentro, nada que les ayuda. No, es primero con los de adentro, es buscar con los tuyos, con tus hijos y dejar de estarte comiendo a tus propios hijos. Eso es lo que hace el gobierno, se come a sus mismos ciudadanos, les quita muchos impuestos. Ah, pero con los de afuera queda bien. Y así lo dice, te comerás a tus propios hijos. Te los estás comiendo en el espíritu, te los estás comiendo en el alma. En mi familia, cuando mi papá era joven, fue una de las cosas que a él le dolió y que le costaba, y que todavía le cuesta. Que le costó perdonar a mi abuelita. Yo siempre le dijimos que tenía que perdonar. Y le está costando a la fecha. Y yo no sé si la llegó a perdonar o no. La ha llegado. O si la ha llegado a perdonar. Pero eso le pasó a mi papá, que estando él, no recuerdo la edad que tenía él, pero teniendo mi abuelita un hermano mayor que mi padre, vino y mandó a mi papá a que le trabajara era un primo. Lo vendió. Como quien dice, lo vendió por maíz y frijol para que la familia pudiera sobrevivir y ellos y mi papá tenía que trabajarle a este tío, ayudándole en la siembra, en la cosecha y como un esclavo. Como un esclavo, lo utilizó Sí. de esclavo. Yo recuerdo, hubo una muchacha, cuando yo era niña, vino el papá y la puso a trabajar en nuestra casa, mi mamá la aceptó, pero quien venía a recibir la paga era el papá. La muchacha vivía con nosotros, comía con nosotros y nos hacía el quehacer y nos ayudaba, pero quien venía a cobrar era el papá. Y a mí se me hacía demasiado injusto. Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué hace eso? Mi hija, tú no te metas, él es su papá.
pero para mí decía, no, eso es incorrecto, eso está mal. Es muerte prematura y eso está en la Biblia. Te comerás a tus hijos. Te comerás a tus hijos. Cuando no los enseñas a trabajar, cuando no los disciplinas, también te estás comiendo a tus hijos. Si es necesario bajar vara, bájale la vara que sea necesaria, pero de que se compone, de que camina y de que viene a los pies de Cristo, viene a los pies de Cristo. Hoy estábamos hablando acerca de que mis hijas se compran ropa muy bonita, pero a veces esa ropa la consideramos un poquito extravagante, no, un poquito o un mucho, no correcta, porque bueno, entonces de antemano nosotros tenemos que traer esa disciplina y decirles, no, así no te vistes, no, ponle más tela, le faltó tela a esa ropa, vamos a ponerle aunque sea la manta, aunque sea el trapeador, pero le vamos a poner más tela, cosas así. Entonces, y es que me dice, hay que orar para que Dios... Dije, no, sí, tenemos que orar, pero también Dios nos puso como autoridad de ellos para guiarlos y dirigirlos en lo que creemos que es lo correcto. No, lo que es bíblico. Lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vestimenta correcta, una vestimenta en orden. Y tenemos, y no nos da pena a nosotros decirlo, porque realmente aún seguimos con eso, porque si nosotros no disciplinamos, es como si nos estuviéramos tragando a nuestras propias hijas. Qué cosas, ¿no? Porque de antemano, si nosotros solapamos y permitimos todo esto, nos estamos haciendo cómplices de... Nos estamos tragando a nuestros hijos. Aparte, ¿cómo podemos permitir que ellos estén sirviendo en el ministerio, sirviendo en la adoración, en la alabanza? Por un lado, y por el otro lado les damos la libertad de que hagan lo que ellos quieran, de vestirse como les dé su regalada gana. Claro que no. Así es. Todo tiene un límite. Todo tiene un canon, una estructura. Continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Que ya no nos vamos a tragar a nuestros hijos. Ya no nos los vamos a traer. No, ya no. Aunque tengas hambre. Aunque tengas hambre, no. Porque la saciedad viene del Señor. ¿Cuál nos queda? Porque lo dijo Jesús, si tomases de esta agua ya no te volverás a tener sed. Y muchas veces te tragas a tus hijos, ¿por qué? Porque tienes hambre, tienes sed de aceptación, sed de triunfar, y de pronto ves a tus hijos mejores que tú y entonces empiezas a molestarlos. O si nos quedamos donde aún el hombre más delicado y amable tendrá usted. Ay, ¿dónde me quedé? Aquí, sí era el 54, perdón, porque dice, durante el ataque de enemigo a tus ciudades será tanta tu hambre que te comerás a tus propios hijos, los hijos y las hijas que el Señor tu Dios te dio. Continuamos. Aún el hombre más delicado y amable entre ustedes mirará con malos ojos a su hermano, a su esposa amada y desconfiará. Y a los hijos que todavía le queden. Entrará una desconfianza. Y créanme que a veces cuando uno vive en estas situaciones y por un detallito se llega a salir de la cobertura de nuestro Señor, realmente viene este tipo de desconfianza fuerte. Y aunque te sientes en la cruz, dijera el otro día, estábamos bromeando el hermano Joaquín y yo, se bajó corriendo de la cruz, le dio un trancón y se subió otra vez. Esa es la desconfianza. Para no compartir con ellos la carne de sus hijos que él se come. Y no habrá nada que comer durante el ataque a las ciudades y la horrible angustia que tu enemigo te hará sufrir en todas tus ciudades. Aún la mujer más delicada y fina entre ustedes, que de tan delicada que era, no quería pisar descalza el suelo, mirará con malos ojos
a su esposo amado y a sus hijos. Así, toda grosera. Algo así. Para no compartir con ellos los hijos que dé a luz y la placenta que salga de sus entrañas. Todo ello se lo comerá a escondidas, pues no habrá nada que comer durante el ataque del enemigo a tus ciudades. Cuando las madres de pronto somos alcahuetas, no le digas a tu papá, no le vayas a contar, yo me voy a quedar calladita. Ay, te estás tragando a tus hijos. Ahí estás mirando mal a tu esposo. Y entonces está habiendo muerte prematura. Simplemente es la traducción. Si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios, Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes y enfermedades malignas e incurables. Hará que se repitan sobre ti todas las plagas de Egipto, que tanto espanto te causaron, y tendrás que sufrirlas constantemente. Además, te enviará otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la enseñanza, hasta acabar contigo. Y tú, aquí dice Israel, pero y tú, México. Así es. Y tú, Guanajuato. Y tú, Hidalgo. Y tú, todos los Puebla, estamos aquí. Todos los que estamos representados acá. Que eras tan numeroso. ¡Ay, fuera todo lo malo. Amén. Que eras tan numeroso como las estrellas del cielo. Quedarás reducido a un pequeño número por no haber obedecido al Señor tu Dios. Y así como el Señor se complacía en hacerte bien y multiplicarte, ahora se complacerá en tu ruina y tu destrucción, pues serás arrancado violentamente del país que vas a ocupar. ¡Fuera! El Señor te esparcirá por todas las naciones, de un extremo a otro de la tierra, y ahí andarás, adorarás a dioses ajenos, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. Y mientras vivías en esas naciones, no tendrás tranquilidad ni reposo, porque el Señor te hará vivir asustado, con los ojos tristes y llenos de ansiedad. Tu vida estará siempre en peligro, tendrás miedo de día y de noche, y nunca tendrás segura la vida. Será tanto el miedo que tendrás y tales cosas que verás por la mañana, que por la mañana dirás, ojalá que ya fuera de noche, y por la noche dirás, ojalá que ya fuera de día. Wow. Y aunque el Señor te dijo que no volverías otra vez, perdón, por el camino de Egipto, sin embargo te hará volver ahí en barcos y te venderá como esclavo a tus enemigos, pero no habrá nadie que te quiera comprar. Ese es el asunto. Cuando tú vas a una fábrica, ahorita que estaba mi esposo hablando acerca de la gente que trabaja en el campo y que se le paga demasiado poco, que parece uno como esclavo verdaderamente, es ese tipo, ahora es la esclavitud moderna. El patrón es el que te pone el salario, el patrón es el que te dice si en dónde vas a vivir, qué tipo de ropa vas a vestir, qué tipo de comida vas a comer, qué tipo, o sea, él es el que está determinando. Porque tú dices, bueno, y no, el patrón no me determina. Claro que te determina con la cantidad de salario que tú ganas, con esa cantidad de salario que tú ganas, solo está establecido cómo vas a vivir, cómo vas a comer, qué es lo que vas a hacer, si vas a poder ir de vacaciones o no. O sea, él lo determina, él lo establece verdaderamente. Entonces, en ese sentido, necesitamos entender que por eso el Señor lleva
4 años hablando que tenemos que aprender a ser empresarios conforme la voluntad de Él. Pero tenemos que disciplinarnos. Y un empresario no trabaja 3 horas. Un empresario trabaja de 14 a 16 horas al día. ¿Trabajamos 14 a 16 horas al día? Fíjense que meditando en esto de lo que dice aquí la palabra, donde dice, será tanto el miedo que tendrás y tales cosas que verás que por la mañana dirás, ojalá que ya fuera de noche, y por la noche dirás, ojalá que ya fuera de día. Fíjense que yo lo experimenté, no de esta manera, pero fue un poco parecido. Sí, fue así. No, espérate, déjate, te explico por qué. No fue igual, pero fue muy similar. Cuando estuve pasando por lo que fue la depresión, que yo antes me burlaba de los artistas que decía, cómo esa enfermedad de la depresión es pura mentira, decía yo. Esos artistas que tienen lujos, tienen todo a su mano y están ahí con sus fregaderas que están pasando por una terrible depresión, teniéndolo todo, decía, y nosotros que apenas si sobrevivimos, y me burlaba yo así, decía de eso. Cuando yo pasé, yo creo que Dios también por eso me permitió pasar por esa depresión, que cuando fueron como alrededor de 3 meses, que, que les digo que el diablo me llegó a insinuar hasta de llegarme a suicidar, a matarme. Y aparte, yo cuando estaba en la casa, me encerraba, me aislaba, no quería hablar con nadie, no quería saber de nada. Y ya quería que fuera, si era fin de semana, porque trabajaba de lunes a viernes, si era fin de semana, yo ya quería que se terminara el fin de semana para que empezara la semana de trabajo. Pero cuando ya empezaba el día de trabajo, ya quería que se terminara el trabajo para irme a la casa. Entonces, es un poco parecido. Aquí se refiere a que cuando es de día ya quiere uno que dice que ya quiere que sea de noche, y cuando sea de noche ya quiere que sea de día. Uno no está satisfecho, uno no encuentra verdaderamente la satisfacción en nada. Estás en el trabajo y estás enojada, estás en la casa y estás enojada, estás allá afuera en la calle, en el parque, estás enojado. O sea, hay una insatisfacción tan profunda que es realmente una depresión. Eso que está hablando la Biblia y de lo que estaba hablando el pastor, verdaderamente se le llama el síndrome de la depresión, pero no es más que muerte prematura y suicidio. Sí, porque les digo, yo llegué a ser tentado por, como dice uno, por falta de sabiduría. No supe manejar bien mis cuentas, me endeudé más de lo que debía. Y ya después decía, ¿y cómo le voy a hacer para pagar? No hubo sabiduría. No hubo sabiduría, voy a estar años pagando esto, trabajando para alguien más. Ya se terminó aquí. Ok, ¿Cuál era el que seguía? No sé. Dijiste que el 28. No, está bien. ¿Terminamos el 28? ¿Se terminó? Ok, pues es tremendo y terminamos con la depresión y wow, Dios es grande y Él nos está diciendo, vamos a leer, y ahorita el Señor me dijo que así. Dice, ¿qué consecuencias tiene la muerte prematura? Dice, los estudios sociológicos muestran que existen varias consecuencias de la muerte prematura. En primer lugar, es una gran pérdida para la familia, los amigos y la sociedad en general, pues siempre se tiene gran esperanza en las generaciones jóvenes. Nosotros siempre vemos a la juventud, vemos a los niños verdaderamente con gran esperanza, con gran éxito, con gran expectativa de mejor éxito, de proveer y de que sean mejores que nosotros en todo sentido. Si nosotros llegamos a un nivel, ellos alcancen mucho lo mejor de lo mejor. Entonces, esta es una gran pérdida. ¿Por qué? Porque dice, o sea, realmente, si la persona muere de 30 años, si la persona muere de 20, imagínense, se perdió. Pero ¿cuál es la pérdida? La pérdida también genera caos, pues se trata de personas que en muchos casos podrían haber aportado mucho a la sociedad.
por ejemplo, se perdieron, por ejemplo, cuando a veces llegan a matar a médicos, por ejemplo, cuando uno de los médicos que en el COVID, cuando él demostró científicamente cuál era la cura a esta enfermedad y realmente hubo lo mataron cuando él dijo que las vacunas traían todo esto del grafeno, hubo muerte a otra persona. Entonces, todo esto es muerte prematura, verdaderamente le mataron y él podía haber dado mucho más a esta sociedad, aportar a la sociedad. Muchas veces, a veces se mueren empresarios, mueren personas que podrían haber dado, podrían haber dado más. Ok, que Dios te bendiga, Raquel. Entonces, de una otra manera, que Dios aportar de esta manera a la sociedad. Otra de las situaciones de muerte prematura es verdaderamente, además la muerte prematura supone un gran costo económico para la sociedad, ya que se trata de personas que en muchos casos podrían haber seguido trabajando y aportando a la economía si hubiesen vivido más años. Otro de los daños fuertes de muerte en prematura dice, cuando más vivimos, más obtenemos experiencia, la cual aporta conocimiento y sabiduría, sin dejar de lado que esta sabiduría, esta experiencia nos abre una puerta y se aumenta la posibilidad de tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Esto me trajo mucho a la mente cuando en el 2023, en diciembre del 2023, el papá de nuestra hermana Araceli, de allá de Guanajuato, estaba muy enfermo y el Señor me decía, y cuando estuvimos allá en el primer encuentro, allá en Hidalgo, el Señor me decía, él no puede morir sin antes haber hecho mi trabajo. Él no se puede ir sin haber hecho mi trabajo. Y yo se lo dije con toda claridad. Dice el Señor que usted no se puede ir sin antes haber hecho el trabajo, el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque Él acepta tarde a Jesucristo y entonces Él tiene que tener tiempo para hacer el trabajo que Dios lo mandó a hacer, para hacer su misión. No, es el papá de la hermana Araceli. De la hermana Verónica. No, también de la hermana Verónica, pero en el 2023 eso a mí el Señor me lo mostró. Ahorita también estamos hablando cuando vimos el evento grande. El primer encuentro nacional. El primer encuentro nacional. Y ahorita lo estamos viendo también con este primer encuentro de varones. Entonces, verdaderamente, ayer también estaba yo viendo en un apartado decía, yo tengo un gran propósito y mi propósito no es morir en tus manos, bajo tu mano. Ese no es mi propósito que Dios tiene para mí. O sea, esta persona lo estaban persiguiendo y lo quería matar, esta persona, porque era como el tiempo del apocalipsis, y entonces agarra y le dice, este señor, le dice, yo tengo un propósito en la vida, y mi propósito no es morir bajo tu mano. Y eso es lo mismo que dijo el pastor José cuando le dijo, yo tengo un propósito, y si el propósito de Dios es que me muera ya ahorita, bueno, pero si el propósito es que yo siga trabajando, yo no voy a morir por ti, muerte prematura. Estás acabada, muerte prematura. Y realmente así tenemos que decirle a la muerte prematura. O sea, mi propósito no es morir bajo tu mano, muerte prematura. Bajo tu mano, enfermedad. Bajo tu mano, cáncer. O sea, ese no es mi propósito. El propósito de Dios, o el propósito que Dios puso en mi vida, no es morir bajo tu mano, diabetes. Así de simple, así díselo, así decláraselo a la diabetes, así decláraselo al accidente, así decláraselo. Ahorita vamos a ver más adelante lo que dice, ya que la experiencia también nos brinda la posibilidad de tener humildad, pues ya hemos errado mucho y hemos pagado las consecuencias de nuestros errores. Entonces, muchas veces, acuérdense que en la juventud no tenemos mucha experiencia. No, cuando somos bebés espirituales, cuando somos niños espirituales, cuando somos jóvenes espirituales, no tenemos experiencia, no hemos errado, pero ya empezamos a tener experiencia y conforme tenemos más experiencia, aprendemos a tener más humildad, aprendemos a tener más, pues sí, más santidad.
Algunos de estos versos nos habla mucho acerca del Salmo 91, el Salmo 121, el Salmo 33, en Hebreos 28, en Primera de Pedro nos habla precisamente cómo podemos nosotros ser cubiertos, cómo podemos nosotros declarar la palabra para ser cubiertos de la muerte prematura, cómo la muerte prematura no va a llegar a nosotros. Tenemos que aprender a declarar la palabra en primera persona, de que somos hijos del Todopoderoso, para empezar a romper los juicios. Dice aquí, ¿cuáles son las principales causas? Dice, ¿cuáles son las principales causas de muerte prematura? En muchos casos la muerte prematura se puede evitar. Esto lo dice clínicamente. Se puede evitar. Por lo tanto, es importante conocer las principales causas para poder prevenirlas. Según las estadísticas, las principales causas de muerte prematura son enfermedades cardiovasculares, cerca del 30% de las muertes prematuras. Esas son unas de las causas. Otras causas más, dice, enfermedades respiratorias. Aprender a respirar nos puede ayudar mucho. Aprender a no fumar nos puede ayudar mucho. Aprender a caminar 10 minutos, 30 minutos, nos puede ayudar a mantener enfermedades respiratorias fuera de nosotros. El cáncer representa cerca del 10% de todas las muertes prematuras. Accidentes representa el 5% de la muerte prematura. Salir a tiempo, no ir corriendo para agarrar ningún tipo de accidente. Dice aquí, ay, te adelantaste. No me atrasé. Enfermedades infecciosas. Por ejemplo, tener santidad con tu pareja y dejar de estar teniendo tantas infecciones. Maldiciones por idolatría, brujería y pecado es el 100% de la muerte prematura. Ya lo vimos en todo este apartado. Por falta al primer y cuarto mandamiento. Por hipocresía de vivir una vida doble, el 100% de muerte prematura. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo se puede prevenir la muerte prematura? Algunas de las medidas que se pueden tomar para prevenir la manera física son mejorar los hábitos de alimentación y hacer ejercicio. Toma vitaminas para que le des gasolina a tu cuerpo físico. Dejar de fumar, quitar, reducir el consumo de alcohol, solamente en la cena del Señor, y si no, el jugo de uva. Y luego dice, si quieres saber qué pasó, mantener un peso saludable, o sea, dejar de estar gorditos. Ay, ay, ay. Hacer revisiones periódicas, o sea, de simplemente hacer revisiones periódicas solamente por rutina. Y hay otra prevención. Vámonos al mismo de Deuteronomio 28, pero ahora del 1 al 14. Esa es la mejor prevención a la muerte prematura. También allí sí en lo que es Deuteronomio 26, que habla acerca de las primicias y de los diezmos. Pero vamos a mantenernos solamente con el capítulo 28 del 1 al 14. No, ya vamos a terminar. Y con eso terminamos. Bendiciones para los que obedecen. Para los que obedecen. Deuteronomio 28, versículo 1. Dice la palabra. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad
y en el campo. Serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero irán de ti en completo desorden. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas, y te hará vivir feliz en el país que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él, tal como te lo ha jurado. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo. El Señor te mostrará su bondad, dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite, y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica, sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. ¿Cómo vamos verdaderamente a, a prevenir, cómo vamos a vencer verdaderamente la muerte prematura? Realmente necesitamos entender cómo la vamos a vencer. Realmente espero en Cristo que estudiemos verdaderamente, que traduzcamos verdaderamente ese Deuteronomio 28 y cómo podemos estar cubiertos, cómo declarar la palabra, cómo orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora y en este preciso instante, Señor, vengo ante tu presencia, Padre mío, poniéndote, Señor, esta enseñanza, que sea verdaderamente tratada en buena tierra, Señor, que haga una transformación completa, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos rumiar la palabra, Señor, que podamos comprender y que tengamos victoria sobre la muerte prematura, que aprendamos a entender que los propósitos de Dios no es morir bajo las manos de un cáncer, que no es morir bajo las manos de una diabetes, bajo un accidente, que no, que realmente tenemos que aprender a vivir conforme Dios quiere, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así es, Padre mío. Ponemos en tus manos esta palabra, que verdaderamente podamos digerirla, que podamos meditarla. Amén. Que podamos ponerla en práctica, Señor. Sí, Señor. Que podamos darnos cuenta si algo de lo que ahí leímos, si algo de lo que escuchamos en este día está trayendo bien o está trayendo mal a nuestras vidas. Que podamos recapacitar, que podamos reconocer, Señor, si en algo estamos fallando, Señor, si algo estamos haciendo incorrectamente, Padre, para enmendar el camino, para corregir la senda, Señor, para buscar el camino verdadero. Gracias te damos, Señor. Sigue hablándonos, Padre mío. Sigue ministrando nuestras vidas.
Sigue transformando nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. En tus manos lo ponemos. Y sigue tratando con cada uno de nosotros, Señor, para que cada día podamos estar mejor delante de tu presencia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a cerrar, mis hermanos. Vamos a orar por los diezmos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana venimos agradeciéndote, Padre mío, por la bendición, Señor, de poder estar con salud, de poder tener un trabajo, de poder recibir las finanzas para cubrir todas y cada una de nuestras necesidades. Por eso venimos alegres y gozosos, Señor, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí, para que las recibas con agrado, Padre mío, y que puedan ser fructificadas, Señor, al 100 por 1. Gracias te damos, Señor. Derrama bendición a aquellos que son fieles, aquellos que gozosos traen sus diezmos y sus ofrendas al alfolí. Bendice en gran manera, Señor. Abre las compuertas de los cielos hasta que sobre y abunde. Que seamos cabeza y no cola, Señor. Que estemos arriba y no abajo, Padre mío. Que seamos prosperados en gran manera y que los demás puedan decir, en verdad, que tu Dios te bendice, tu Dios te guarda. Por eso te damos gracias, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que estas ofrendas y estos diezmos, Señor, puedan ser usados sabiamente, Padre mío, para engrandecer y para enriquecer tu reino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.